Como tú, ese programa que conduce Jacqueline Barriga Nava, quien es poeta, escritora, investigadora educativa, defensora conspicua de los animales y de la naturaleza en general. Y en este caso, en defensa del reino animal. Y escribí en un prologuillo anterior el siguiente párrafo que dice: los animales son los hermanos mayores del hombre, porque nacieron a la vida primero que el género humano, y porque muchos de ellos son aventajados a nosotros en fuerza, tamaño y sabiduría. Pero los animales son también nuestros hermanos menores, pequeños, más tiernos que nosotros. Por un lado, son nuestros hermanos mayores, porque en esa caravana encontrada en Nigeria, adelante iban los tigres, los elefantes, las grandes moles de animales que en relación al hombre pues eran superiores en todo. El hombre iba atrás y hay el registro de las pisadas del hombre y de su pareja. Y lo conmovedor es que el de la pareja, el de la mujer, eran más hondas que las del hombre. Más pequeñas las pisadas, pero más hondas. Muchos piensan que porque la mujer tenía un fruto ya en su vientre y su peso era mayor. Pero yo creo que no es algo tan explicable. Por eso creo que como hermanos menores requieren nuestra protección, seguridad y amparo, por estar más expuestos a riesgos e inclemencias, a desastres y otras contingencias que nosotros, sus hermanos, seres que nos llamamos humanos, pero que tenemos mucho camino que andar para pretender llamarnos así. Se me vino a la mente, Jaime, de cómo yo he cargado a mis hermanos pequeños, en mis hombros y en mi espalda. Creo que está Jaime, ¿no? Sí. Pues los he cargado incluso porque ellos se engreían, ¿no? ¿O no, Jaime? No está Jaime. Son nuestros hermanos menores porque ellos se quedaron en la edad de la gracia, del juego y del encanto, que tiene también una ética intrínseca por haber elegido aquel mundo ideal. O sea, si no creemos en nada, por lo menos mirarlos y decirles, ellos se quedaron en lo que es la edad de la gracia, que tiene que ver mucho con la poesía, ¿no? Los animales. Nosotros no, nosotros en realidad estamos atravesados de tantas incertidumbres. Y lo son
son nuestros hermanos pequeños, porque nos dan la oportunidad de engrandecernos siendo responsables, conscientes y tiernos con ellos cuando les tendemos un manto de protección y los tratamos como a miembros de una familia y esencialmente como a verdaderos hermanos. Somos nosotros, en verdad, los que, por estar a su lado, nos hacemos dignos. La palabra para Jacqueline a fin de conducir, como tú, el programa respecto al reino animal. Adelante, Jacqueline. Muchas gracias, Danilo. Muy buenas noches. Hermosas tus palabras, Danilo. Gracias por este preámbulo, por esta introducción, bueno, pues en beneficio de los animales. Bueno, voy a compartir pantalla, como siempre. Bueno, hoy voy a hablar referente a los colémbolos, los beneficios de los colémbolos para el ser humano. Y voy a desarrollar sus características, tipos, beneficios, casos interesantes, entre otros puntos. Bueno, entre sus características generales, puedo comenzar diciendo de que, bueno, para muchas personas estos animales no existen, ¿no? Son totalmente invisibles, pero sin embargo habían sido tan útiles para nuestra alimentación, para nuestro aire, que realmente cuando los he empezado a leer me he quedado sorprendida. Yo vi esto inicialmente en mi jardín y eran bien pequeñitos, chiquititos, ¿no? Entonces, de ahí me animé a leer un poco más sobre ellos, ¿no? Y ahora, bueno, pues les voy a exponer, espero que les guste. Y bueno, también ellos merecen vivir y gracias a ellos también vivimos, son pequeños, pero son grandes al mismo tiempo. Y bueno, estos animales pertenecen a la clase de Collembola, de la subfamilia Exópoda. No son insectos verdaderos, sino es un grupo de hermanos dentro de la superclase Entognata. Esto significa de que los insectos son mucho más evolucionados, se podría decir, que ellos. Entonces, ellos son hexápodos, o sea, son antes de los insectos, ¿no? Entonces, tienen algunos elementos todavía primitivos y no tan desarrollados como, como dije en el caso de los insectos, ¿no? Es por eso que son hexápodos. Viven en todos los continentes, incluso en la Antártida. Son de los pocos animales que viven en todo lugar, fríos, o, bastante en lugares húmedos, bueno, en todos los continentes del mundo. Viven en el suelo, bueno, como dije, en húmedos y son omnívoros. Tienen una cola saltarina, que es una de sus grandes características, que se llama furca o fúrcula, que está sujetada en el vientre. Esto les permite saltar. ¿No? Miden más o menos entre 5 a 6 milímetros y menos también de este tamaño. Tienen cuatro patas, de cuatro partes de las antenas que son independientes cada una y tienen un órgano también característico de este animalito que se llama tomosbari, detrás de las antenas que detecta químicos en el ambiente. Es como un sexto sentido, es un olfato, un sexto olfato se podría decir. ¿No? Entonces, tiene entre 1 a 8 ojos simples por lado. No son compuestos como el caso de las moscas, ¿no? Que en un determinado lugar están todos sus ojos, en el caso de ellos, no. Son también, bueno, pues 4 ojos por lado. En total son 8. La mayoría mastica sus alimentos y otros también pican. Tienen 6 pares de patas ubicadas también en el tórax. Bueno, y para evitar a sus depredadores, gracias a esta cola saltarina, fúrcula o furca que se llama, huyen, ¿no? Entonces, eso es un elemento que les ayuda a evitar a sus depredadores, pero también algunas especies usan químicos tóxicos, liberan líquidos repelentes o viven también en grupo para confundir a sus depredadores y usan también feromonas para que ellos se comuniquen. Bastante interesante, ¿no? Y luego tiene también otra característica bien inusual, que son 6 segmentos en su vientre, ¿no? En el primero tiene el colóforo, que es un tubo pegajoso para adherirse durante y después del salto. Como saltan 50 veces más su tamaño, entonces al caer
bueno, pues este colóforo, este aparato les equilibra, es pegajoso, entonces ellos en el momento que están cayendo al suelo, se podría decir, o a la tierra o a cualquier superficie, entonces esto les permite pegarse y no rebotar. ¿No? Entonces, en el tercer segmento tiene un tenáculo, que es un gancho que sujeta esa fúrcula, ¿no? Esa cola saltarina, y en el cuarto segmento se encuentra la fúrcula, ¿no? Que es el resorte saltarín. En el colóforo, o sea, ese tubo pegajoso también le sirve para hidratarse, para absorber agua del ambiente, porque se deshidratan bastante rápido. Y en el caso de los colémbolos acuáticos, les sirve para flotar. Se alimentan de protozoarios, nematodos, algas, hongos, hojarascas en descomposición. Los científicos dicen que existen 9.000 especies, pero otros científicos más estudiosos de este animalito indican que hay 4 veces más especies desconocidas en nuestro planeta, o sea que más o menos llegarían a ser 36.000, imagínense. ¿No? Entonces, además, estos animalitos no tienen pene en el caso del macho, entonces fabrica en una bolsa pegajosa, en un paquete, se podría decir, que esa bolsa se llama espermatóforo, y ahí están sus espermatozoides. Y también fabrica el pedúnculo, que es un tallo diminuto o un soporte también que lo fabrica el macho con secreciones pegajosas, y lo pone este paquete de espermatozoides en la punta. ¿No? Entonces, en el momento de que el macho corteja a la hembra con movimientos, vibraciones, danzas, etcétera, y cuando esta hembra le acepta, entonces la hembra, su apertura genital lo posiciona en esta punta del pedúnculo y obviamente absorbe los espermatozoides, ¿no? Entonces, también son conocidos estos animalitos como colas de resorte. ¿Cuáles son sus tipos? Bueno, si hay 36.000 tipos, imagínense, hay de todo colores, azules, grises, rojos, amarillos, multicolores. Su cuerpo, pero eso sí, su cuerpo o bien es alargado o bien es globoso, ¿no? Entonces, y eso también depende de dónde vive. Entonces, también se clasifican por su hábitat. ¿No? Hay otros que viven en el suelo, hay otros que viven en la capa superficial del suelo o la hojarasca, otros en la superficie del suelo o vegetación, y otros obviamente acuáticos, pero en su mayoría son semiacuáticos y habitan en lugares húmedos. Bueno, los órdenes, se podría decir, donde están los tipos, hay 4 que son bastante famosos, que el primero es el Poduromorpha. Es una orden que incluye colémbolos con cuerpo alargado, similar a los gusanos. Hay otro también alargado que es Entomobriomorpha, que tienen bastante coloración, como ustedes pueden ver en la imagen izquierda baja. También están los Nelipleona, que son pequeños, de cuerpo globoso, como ustedes pueden ver, pero sus antenas son más cortas. Y el otro, que es el Simplipliona, que es parecido al Nelipleona. También es globoso, pero sus antenas son más grandes. Pero todos cumplen prácticamente la misma función, con algunos detalles característicos de cada especie. Bueno, ¿cuáles son los beneficios en la ecología y para nosotros, los seres humanos? Es infinidad, he tenido que resumir, no saben, he tenido que resumir bastante porque, bueno, pues tienen muchos beneficios pese a que son tan pequeños, ¿no? Especialmente el suelo, ¿no? Son útiles en campos agrícolas, comen microbios que causan enfermedades a las plantas, y además hay una característica bastante importante, que apoyan a otros depredadores para que puedan matar plagas, o sea, les atraen, como en el caso de los ácaros, que se alimentan de estos animalitos, los colémbolos, pero al mismo tiempo los ácaros se comen a los trips, que son también otra especie de animales que mayormente atacan al tomate. ¿No? Entonces, gracias a estos animalitos, a los colémbolos, que atraen además a los ácaros, bueno, pues tenemos tomate, ¿no? Y especialmente esto ocurre en los suelos de Europa. Son limpiadores de ecosistemas, reciclan el material muerto llamado detritus, materia orgánica muerta, por ejemplo, hojas de madera, cadáveres de animales y excrementos. Se alimentan de microbios, como dije anteriormente. Esto hace que los nutrientes estén disponibles para las plantas. También polinizan musgos, así como la abeja poliniza flores, este animalito poliniza musgos. Especies de arañas, escarabajos, hormigas, sobre todo, sobreviven gracias a este animal.
¿no? Entonces, también ellos pertenecen a la cadena trófica, o sea, a la cadena alimenticia, y son muy importantes para estos animales. Imagínense para las arañas que tienen tantos beneficios también para la ecología para la ecología y el ser humano, ¿no? Entonces, si estos animalitos desaparecerían, estas arañas también, ¿no? Entonces, todo es importante en el mundo de los animales y de la ecología. Bueno, también al descomponerse entonces esta materia orgánica liberan nutrientes que son absorbidos por las plantas y contribuyen a este ciclo de nutrientes. Se alimentan de hongos patógenos, entonces al mismo tiempo son controladores biológicos de enfermedades y son una fuente de alimento nutritivo, además para reptiles pequeños, anfibios, entre otros animales. En la agricultura también son bastante beneficiosos, interactúan con diversos microorganismos del suelo, previenen, promueven un ambiente microbiológico saludable, mejoran la fertilidad del suelo. Al moverse a través del suelo ayudan a crear pequeños canales y poros, entonces mejoran la aireación y la infiltración de agua. En otras palabras, son pequeños jardineros, imagínense. Entonces, su presencia puede indicar su salud, ¿no? Y calidad de la tierra. En la apicultura también son bastante beneficiosos. En colmenas, por ejemplo, algunos colémbolos ayudan a limpiar restos orgánicos, aunque en exceso también puede ser molestoso porque se convierten en plagas que más adelante voy a hablar referente a este punto. También en la biotecnología ellos estudian, los investigadores, sus enzimas digestivas porque algunas especies degradan celulosa, o sea, esta fibra vegetal lo convierten en abono y la quitina, que es que procesa caparazones, o sea, elementos duros de los animales y las plantas, ¿no? Entonces, estos dos elementos los mezclan y sirven como un nutriente natural. Asimismo, los investigadores estudian la resistencia a extremos porque sobreviven en ambientes sumamente fríos como la Antártida o en lugares donde hay metales pesados, imagínense, donde están contaminados y entonces estudian esta su bioremediación. En ciencia e investigación también los investigadores investigan, estudian su evolución como uno de estos animales tan pequeños son los más antiguos prácticamente de la Tierra. Han existido más de 400 millones de años antes de los dinosaurios, imagínense. También los investigadores estudian la toxicología que se usa en laboratorios para probar efectos contaminantes del suelo, porque a estos animales prácticamente no les pasa nada, ¿no? Entonces estudian de alguna manera a través de ellos, bueno, pues la toxicología que tiene este suelo. Entre datos curiosos, bueno, son probablemente los hexápodos son los más numerosos de la Tierra. Existen 15.320 colémbolos en metro cuadrado. Imagínense, metro cuadrado. Su registro fósil data desde la época de Devónico, hace 400 millones de años, y como les dije, han vivido antes de los dinosaurios. Se encontró dos nuevas especies de colémbolos que viven en 1980 metros bajo la tierra. No tienen ojos ni color, pero son muy resistentes y sobreviven en glaciares y desiertos. Y su salto tiene la capacidad de que, bueno, pues les permite escapar del peligro. Ha habido un dato histórico de las acusaciones de Corea a Estados Unidos, bueno, en la guerra de Corea en 1952, donde China acusó a Estados Unidos de lanzar colémbolos como armas biológicas, pero sin embargo simplemente fue, se podría decir, una difamación, ¿no? Porque este pequeño animal no transmite ninguna enfermedad a los humanos. ¿No? Entonces, estos además se convierten en plagas en cultivos de alfalfa, papas, zanahorias, remolachas, lechuga, espinacas, cuando hay un exceso de humedad. Y esto aparece cuando hay un desequilibrio del clima, o bueno, este cambio climático, bueno, que ahora estamos viviendo, ¿no? Pero al mismo tiempo son aliados de los suelos, son médicos y arquitectos, los curan, alimentan, estructura. Sin ellos los suelos serían menos fértiles y con miles de enfermedades. Quiero resaltar de que si son plaga es por el desequilibrio, bueno, ecológico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, mucha humedad, ellos se reproducen más, ¿no? Poca humedad también ya pueden morir. Asimismo, sobrevivieron en la Tierra durante 4 de las 5 extinciones masivas, ¿no? Sin grandes cambios de apariencia. Así como los ven, también los antiguos, hace millones de años, también han sido igual. No beben agua, como dije, absorben del aire. Son una inspiración de robots diminutos. Los científicos estudian su mecanismo de salto para crear microrobots exploradores y puede formar nubes vivientes. En climas húmedos, millones se agrupan en enjambre que parecen manchas de polvo y estos se mueven, ¿no? Donde hay especialmente mucha alimentación.
Algunos brillan en la oscuridad, son mini luciérnagas de suelo, han sobrevivido en el espacio. En el 2018 viajaron a la Estación Espacial Internacional y sobrevivieron la microgravedad. Y los investigadores dijeron que son casi extraterrestres. Saltan como superhéroes, tienen una furga, como dije anteriormente, que les permite lanzarse al aire 50 veces más su tamaño, es decir, saltan de 15 a 20 centímetros. Y si fuese un humano, bueno, pues saltaría una torre Eiffel más o menos, ¿no? Entonces sería un superhumano si tendríamos esta habilidad de este animalito. El cortejo sexual de los colémbolos ya ha existido hace 105 millones de años, ya, y sobre todo tiene dos características: la sujeción del macho a la hembra mediante sus antenas y danza el macho. ¿No? Y aquí he sacado esta fotografía que me ha costado mucho encontrarla, que es un fósil donde está el macho conquistando a la hembra, ¿no? Pero es un fósil, imagínense, y el fósil está sumamente conservado. Y es bien famoso en el mundo, este fósil de los colémbolos. Bueno, entonces la velocidad de giro de los colémbolos supera la de todos los demás animales. Gira 368 rotaciones por segundo. En un salto pueden hasta dar 29 vueltas hacia atrás en un abrir y cerrar de ojos. El salto dura, escúchenme esto, 161 milésimas de segundo. Son sumamente rápidos. No transmiten enfermedades ni son peligrosos para la salud humana. Bueno, y viven en agrupaciones en grandes cantidades mayormente. Bueno, ¿qué beneficios o qué aportes ha tenido el cine, arte y cultura? Bueno, la escritora Wisława Szymborska de Polonia en 1923 al 2002 hizo una obra referente a estos, no específicamente a colémbolos, pero sí animales invisibles como los colémbolos, que muy pocas personas lo conocen, ¿no? Su obra se llama El microcosmos, es una poesía bastante hermosa que ha sido traducido más o menos a 30 idiomas. También hay una novela del autor Jean Henry Fabre, su obra se llama Recuerdos entomológicos, describe cómo los colémbolos, como habitantes del suelo, destacan su papel en el ecosistemas subterráneos, y su obra ha sido publicada en 1879 y 1907. También en fotografía son sumamente destacables, se podría decir. Bastantes científicos sacan fotos a estos, además son bonitos, ¿no? Como ustedes pueden ver, redonditos, con sus antenitas y además pequeñitos. Pero el más famoso en sacar las fotos de estos animales es Frank Asgut. Bueno, ahora, como depredadores, ¿cuál es su mayor depredador? Se los comen los ácaros, arañas, pequeños escarabajos, larvas de insectos, peces pequeños y aves, ¿no? Y el cambio climático es su peor enemigo, ¿no? Las condiciones de alta humedad combinadas con temperaturas moderadas, entonces favorecen a su proliferación, pero se vuelven plagas. ¿No? Mientras en temperaturas elevadas también pueden morir, ¿no? Entonces ellos tienen que vivir en un equilibrio, ¿no? Entonces no es que ellos son plaga porque quieren, sino porque obviamente también hay un desajuste en la ecología, pero no están en peligro de extinción, gracias a Dios. Bueno, aquí les pongo una foto de una pequeñita arañita que se lo está comiendo a un colémolo. Bueno, entonces, ¿cómo ayudar a estos animalitos? Hay que mejorar como viven en todo lado y de seguro en nuestros jardines también, sea en la parte andina, valle o oriental o donde ustedes quieran, viven en todo lado. Entonces, hay que mejorar la ventilación en áreas propensas a humedad para reducir la condensación. Hay que asegurarnos de que el suelo tenga un buen drenaje para evitar que se sature el agua, evitar regar en exceso. Entonces, que permite el suelo que se seque entre cada riego, repara cualquier fuga de agua que pueda crear humedad porque esto obviamente puede producir una plaga en los colémbolos. Aunque los colémbolos necesitan una humedad, entonces hay que evitar, pero el exceso, ¿no? Y sobre todo el moho y la putrefacción que a ellos les enferma. Si hay charcos o exceso de humedad, bueno, hay que retirar ese estanque de agua. Bueno, muchas gracias y les invito también a que me envíen un poema para los colémbolos, para mi libro. Y me voy a despedir con un video bastante bonito que les va a gustar, cómo salta un colémbolo. Eso me ha llamado la atención. He sacado de un tiktokero. Realmente me sorprende a algunos que tienen esta información, pero yo sé que les va a gustar para que ustedes lo conozcan más a este animalito. Una característica interesante de algunos colémbolos es su capacidad para saltar, capaces de realizar saltos equivalentes a la altura de 6 pisos para una persona. Su método de salto no implica el uso de patas traseras como en saltamontes o pulgas. En cambio, utilizan una estructura especial llamada fúrcula. Pero todo lo que sube debe bajar y siempre caen del derecho, para volver a impulsarse de nuevo. Gracias a los científicos de Georgia Tech, descubrieron cómo consigue caer de forma correcta.
Colocaron a los colémbolos en un túnel de viento, soplando aire desde abajo. Mientras flotan en el aire, curvan su cuerpo en forma de U, dejando de girar y enderezándose en el aire. Después sacan una pequeña gota de su vientre adherida a un tubo llamada colóforo. Esa gota marca la diferencia, reduciendo su centro de gravedad y estabilizándolo. Cuando cae, la gota pega al colémbolo en el lugar de aterrizaje. Incluso funciona en tierra firme. Pero sin la gota, el aterrizaje se vuelve inestable. Bueno, espero que les haya gustado este animalito, los colémbolos. Gracias, por esta oportunidad, estimado Danilo. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias. Extraordinario.